Estábamos hablando del motor trifásico de inducción, que si recordáis era una carga trifásica desde el punto de vista eléctrico porque tenía tres devanados. Estos tres devanados los podía conectar en estrella o en triángulo, ¿vale? Según los conectase en estrella y en triángulo, si recordáis lo que cambiaba era la tensión que le llegaba a cada fase del motor, ¿vale? Era la diferencia. ¿Cómo cambia el motor si le llega una tensión más reducida? Bueno, va a cambiar todas sus características. Por ejemplo, la fuerza que el motor es capaz de hacer, que lo expresamos aquí mediante el par, se va a reducir. ¿Vale? La intensidad que absorbe también se va a reducir. Para un motor, tenéis en el libro las gráficas que nos sirven para entender cómo se comporta cuando yo lo arranco. ¿Vale? Que son esas dos gráficas de ahí. En esa gráfica lo que representábamos era el par en la vertical. El par lo tenéis escrito ahí, es la fuerza por la distancia. Es la magnitud que se utiliza para poder expresar la fuerza que un motor está haciendo, ¿vale? En motores o en cualquier máquina que sea giratoria, la fuerza se suele expresar de esa manera, ¿vale? Par, que sería fuerza por distancia. Porque dependiendo de la distancia a la que yo vaya a enganchar la carga mecánica del eje del motor, la fuerza que va a poder ejercer lineal, mecánica, va a ser mayor o menor, dependiendo de la distancia, ¿vale? Por eso en los motores, en general en máquinas giratorias, tiene mucho más sentido hablar de par que de fuerza, ¿vale? Porque la fuerza va a depender de la distancia que yo tenga al eje, ¿vale? Mientras mayor distancia tenga el eje, para el mismo par, menor fuerza voy a ser capaz de hacer, ¿vale? O al revés, mayor fuerza voy a ser capaz de hacer. Menor fuerza voy a ser capaz de hacer. No, lo estaba diciendo bien. Para recordar esa relación o lo que es el par, pensar, por ejemplo, en el volante de un camión. No sé si habéis visto alguna vez a alguien que le gusten los coches y las máquinas y todo este tipo de cosas. ¿Cómo eran los volantes de los camiones antiguos? ¿Veis un Pegaso de estos de los años 70 del siglo pasado? Tenían un volante que era enorme. ¿Cuál era el problema del volante de esos camiones? Hoy en día, si veis el volante de un camión moderno, es mucho más reducido en dimensiones, mucho más parecido a lo que sería el volante de un coche. Todavía un poco más grande que el de un coche, pero se aproxima bastante en tamaño. Mientras que los volantes antiguos tenían unos diámetros bastante grandes. La razón era que no existía, no existía, no se utilizaba todavía en los camiones la dirección asistida. Entonces, la relación de la fuerza que ejercía el camionero con, con el volante del camión iba directamente a la rueda. El sistema de transmisión de ese movimiento de giro era puramente mecánico. Entonces dependía de la fuerza que tuviese el camionero. Por eso los camioneros solían ser paisanos con cierta fuerza, tenían que tener cierta fuerza. El hecho de hacer el volante muy grande era para que aprovechando el tema del momento, ¿no? Esa fórmula de ahí, con una fuerza más pequeña, fuese capaz de ejercer un par de giro mayor en el árbol de dirección de ese camión. Si le pusiese un volante muy pequeño, iba a ser imposible moverlo. Mientras más grande sea el volante, pues va a necesitar menos fuerza para conseguir mover la dirección. Eso para que tengáis una idea o un recordatorio de cómo funciona eso del par y de la fuerza. En las máquinas, como depende en un motor eléctrico de lo que nosotros le vayamos a poner como engranajes o como parte mecánica conectada al eje, del diámetro que tenga va a depender que sea capaz de ejercer más o menos fuerza, ¿vale? Por eso hablamos de par. La persona que diseña la parte mecánica de la máquina, él al final va a necesitar un determinado par, ¿vale? Y él en sus cálculos va a tener previsto un determinado par que le va a proporcionar el motor para poder mover el par resistente de la máquina, ¿vale? Bueno, pues entonces si representamos el par, entre comillas, la fuerza que ejerce el motor, comparado en el eje horizontal con la velocidad, cuando el motor arranca, que parte de velocidad cero y tiene que llegar a la velocidad normal de giro del motor, la relación entre el par y la velocidad va a ir tomando unos determinados valores. Esos valores
Si yo lo represento en una gráfica, con esos dos ejes me daría algo como lo que tenéis ahí en la figura del libro, ¿vale? Parto de un valor aquí que sería el par de arranque, que es este valor que os pone aquí. Esto sería el par de arranque y a medida que me voy acelerando, la velocidad va a ir recorriendo todos los puntos del eje horizontal y el punto de funcionamiento va a ir pasando por todas estas posiciones, ¿vale? Va a llegar aquí este valor de cresta de la curva. Esto, como es el punto más alto de la curva, el que más arriba está en el eje de las Y, en el eje de par, esto sería lo que llamamos el par máximo, el valor máximo del par que puede dar ese motor. De aquí hacia la derecha, la zona que está coloreada en el libro en tonos verdes o sombreada en verde, esto sería lo que llamamos la zona estable de funcionamiento del motor. Ya nos aproximamos a las condiciones de funcionamiento nominales. Suponiendo que el par resistente esté situado aquí y le exija el par nominal, el punto de funcionamiento del motor quedaría en ese punto de ahí. Es decir, el motor estaría girando a una velocidad que es la velocidad nominal, que os marca este punto de abajo del eje, y el par sería este de aquí, que sería el par nominal, ¿vale? Si yo proyecto hacia la izquierda ese punto, ese sería el par nominal, que aparecerá seguramente en placa del motor, ¿vale? Ese será el valor que tomará como referencia la persona que diseña la parte mecánica, pues para diseñar su máquina, sabiendo que va a necesitar un motor con un determinado par, ¿vale? Bueno, cosas a recordar de la curva. Este límite que me marca el par máximo, esta cresta que yo tengo aquí, ¿vale? Me marca el funcionamiento que ya habíamos dicho, estable, del funcionamiento que tendríamos a la derecha que sería inestable, ¿vale? ¿Qué quiere decir funcionamiento inestable? Que el motor no puede funcionar de manera permanente en esa zona. El motor, para poder seguir arrancado y seguir funcionando, tiene que sobrepasar sí o sí la cresta de par máximo e irse hacia la derecha. El punto de funcionamiento final de la máquina tiene que estar hacia la derecha. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un par resistente y tenemos dibujada una curva de par, ¿no? Imaginaos que el par resistente de la máquina lo que tiene que mover va reaccionando de esta manera con la velocidad. Vamos a ponerlo un poco más finito. Aquí. Imaginaos que la máquina, el par resistente se comporta de esta manera. Es así. El punto de funcionamiento, que es donde se cortan las dos curvas, es decir, lo que tiene que mover el par motriz junto con el par resistente, que sería lo que se opone a ese movimiento, donde las dos se cortan voy a tener el punto de funcionamiento. Vale, pues el motor en este punto de aquí no puede funcionar. Esta situación no se podría dar. Si el par resistente está antes del par máximo del motor, el motor se para, arrancaría, recorrería todos estos puntos y el motor volvería hacia atrás, volvería a parar. El motor se calaría, no conseguiría arrancar, ¿vale? Eso sucede si yo le pongo una carga que pesa mucho en el motor no es capaz de moverla. Intenta arrancar, empezaría a girar, pero llegaría un momento en el que empezaría a frenarse y ya el arranque no acabaría, es decir, se pararía completamente. ¿Vale? Esta es una primera situación que se puede dar. Más situaciones que se pueden dar. Imaginaos que yo tengo un par resistente que es algo así. Es paralelo al eje, de esta manera. Este sería el par resistente. Si miro la derecha de la gráfica, la parte estable, sí es cierto que aquí hay un punto que me permitiría funcionar, ¿no? Que me permitiría arrancar la máquina. ¿Cuál es el problema? Que el par resistente es más grande que el par de arranque del motor. Es decir, en el momento en el que yo conecto el motor, el par resistente es mayor que el par motriz. Es decir, la fuerza que se opone a que el motor gire es más grande que la fuerza
que en sí tiene el motor. ¿Cuál es el resultado? Que el motor ni siquiera arranca, ni siquiera empieza a girar, como si estuviese el rotor trabado. No puede mover, no puede con esa fuerza y no puede girar. Este motor yo podría conseguir arrancarlo si externamente le proporciono la fuerza de giro. Si yo externamente le proporciono la fuerza de giro para que llegue a esta velocidad, de aquí, entonces sí que conseguiría que el motor funcionase. Pero como el motor habitualmente no le voy a dar fuerza externa, arranca por la propia fuerza que ejerce el campo magnético cuando lo conecto a la corriente, pues el motor no puede arrancar. ¿Vale? Eso sería otra situación que se puede dar en el caso de un arranque de un motor. Por eso os digo, el motor siempre va a funcionar o funcionará siempre y cuando supere esta cresta de aquí, ¿no? La zona estable. En cuanto me meta en esta zona de la derecha, el motor puede funcionar. Si me quedo en la zona de la izquierda, el motor no puede funcionar. Un detalle también interesante para que recordéis, ¿cómo son los pares resistentes de las máquinas? ¿Vale? Según el tipo de máquina, los pares resistentes, es decir, la evolución del par resistente de la máquina con la velocidad, tienen esas formas que tienen ahí. Tengo máquinas, por ejemplo, las que están color rojo, con un par resistente que es constante, pero constante no, proporcional, que sería el caso de cintas transportadoras, ¿vale? Este de aquí. Cintas transportadoras. El par resistente es cero en el momento inicial y a medida que empieza a girar, el par es proporcional siempre a la velocidad. Mientras más rápido va la máquina, más resistencia ejerce. Luego tengo otras máquinas que son las bombas y los ventiladores que tienen un par resistente como la gráfica que está en color verde. Sería como una parábola, sería lo que se llama un par resistente cuadrático. ¿Vale? También hay un aumento del par resistente con la velocidad, pero en este caso con el cuadrado de la velocidad. Es mucho más acusado que en la proporcional. Y luego tengo otro tipo de máquinas que el par siempre es constante, siempre ejerce la misma resistencia. Sería el caso de trefiladoras, de imprentas. En general, son esas máquinas donde tengo un rollo de material, ya sea papel o sea metal o lo que sea, y lo voy desenrollando pues para taladrarlo, para mecanizarlo, para imprimirlo, como es el caso de una imprenta. Este tipo de máquinas suelen tener un par constante siempre. Es decir, tengo que mantener un par que siempre tiene el mismo valor. ¿Vale? Bueno, eso para que os suene por curiosidad, por saber. Donde se igualan las dos gráficas, que es lo que os pone aquí el libro, dibuja un par resistente ahí de tipo cuadrático, es donde la máquina está funcionando. ¿Vale? El punto estable de funcionamiento. Venga, hasta aquí yo creo que habíamos comentado algo el último día, parte repetición. ¿Qué pasa con la intensidad? Que es lo que a nosotros más nos preocupa porque al final somos eléctricos, vamos a tener que conectar el motor y vamos a tener que ocuparnos de las magnitudes eléctricas de alimentación de ese motor. Si yo represento la misma gráfica, en este caso no es par, sino que sería intensidad respecto a la velocidad. Lo que tengo es algo como eso de ahí, una gráfica mucho más sencilla. Empiezo en un valor muy alto, que sería este valor de aquí, y a medida que voy acelerando el motor, la intensidad cada vez es menos. El último día os decía que el circuito eléctrico equivalente de un motor, de una fase, era como esto de aquí, ¿vale? El típico circuito de corriente alterna donde tengo una resistencia y tengo una reactancia inductiva. La reactancia inductiva de un motor depende de la velocidad, no es un valor constante como en cualquier bobina, sino que depende, os lo pone ahí, de la frecuencia y de la velocidad. Cuando yo arranco el motor en el momento inicial, no tengo reactancia inductiva, porque la velocidad es cero, o tengo un valor muy pequeño de reactancia inductiva, con lo cual lo único que me limita la corriente es la resistencia. La resistencia de los devanados de un motor suelen ser bastante pequeñas, la resistencia del hilo de cobre con el que formo la bobina. Por eso voy a tener una intensidad muy grande en ese momento inicial. ¿Cuándo se va a ir reduciendo la intensidad? A medida que este valor de reactancia inductiva vaya aumentando. Y aumenta como resultado de la velocidad del motor. A medida que el motor va aumentando la velocidad,
cada vez la bobina va a presentar una mayor reactancia y por tanto la intensidad va disminuyendo. Porque recordar que en corriente alterna la fórmula que tenemos para la ley de Ohm es esta, ¿vale? Es decir, no solo tengo la resistencia dividiendo, sino que tengo lo que llamamos la impedancia. Esa Z que está debajo es lo que llamamos la impedancia, ¿vale? Y la impedancia no es ni más ni menos que esto que teníamos dibujado aquí, ¿vale? Esto que tenemos aquí es la representación eléctrica del circuito con la impedancia de Van Allen. El resultado de la resistencia junto con la reactancia inductiva, ¿vale? A medida que la velocidad va aumentando, esta Z va aumentando y por tanto la intensidad va disminuyendo, ¿vale? Lo interesante de las fórmulas, al menos para nosotros, no es tanto hacer cálculos con ellas como poder prever relaciones, ¿no?, entre magnitudes. Esa fórmula me está dando la pista de que si me aumenta el denominador, el resultado cada vez va a ser más pequeño. ¿Cuál es el resultado práctico de esto? Que la evolución de la corriente es algo como esto que os tenía dibujado aquí. Eso es lo que hace la corriente cuando voy acelerando el motor. ¿Cuál es el valor que aparece en placa? Si tengo, por ejemplo, un motor que me dice que tengo una intensidad nominal de 10 amperios, pues los 10 amperios van a estar aquí. Van a ser este valor final de funcionamiento del motor. Para llegar a esos 10 amperios pasa que la intensidad en el arranque puede llegar a ser 6 veces la intensidad nominal. Es decir, la intensidad en el arranque para este caso sería aproximadamente 6 por 10, que serían 60 amperios. ¿Vale? Si yo tengo un motor de 10 amperios y tengo un cable que por tanto va a soportar como mínimo 10 amperios, el cable debería de soportar un poco más, no voy a ir nunca al límite, va a soportar un poco más, pero 60 amperios no es un poco más, son 6 veces más. ¿Cuál es el problema? Que si yo dejo eso así tal cual, el cable va a estar recalentándose cada vez que el motor arranque. Bien es cierto que esos 6 veces la intensidad nominal, esos 60 amperios, van a durar un periodo de tiempo corto, pero si hago arranques muy repetidos, estoy metiendo un calentón a ese cable cada poco tiempo, con lo cual el cable lo voy a deteriorar. El aislamiento de ese cable empezará a endurecerse, llegará un momento que el aislamiento se deshaga, se vuelva quebradizo y se rompa, ¿vale? Por eso el reglamento de baja tensión toma varias medidas para evitar esto, que son básicamente dos, que os las pone aquí en el libro, al menos una os la pone. Nos da una tabla en la instrucción 47 que nos dice a qué valores tengo que limitar esa corriente en el arranque del motor en función de la potencia nominal que el motor tenga. Me dice que para motores entre 0,75 y 1,5 kilovatios, estos de aquí, la relación entre la intensidad en el arranque y la intensidad nominal, o la que llama plena carga, tiene que ser como mucho 4,5. Quiere decir esto también, implica que para motores por debajo de 0,75 me da igual, no tengo que tomar ninguna medida. Puede ser las 6 veces la intensidad nominal sin problema. Para motores de 1,5 a 5 kilovatios, tiene que estar en torno a 3. Para motores entre 5 y 15 kilovatios, tiene que estar en 2. Y para motores de más de 15 kilovatios, como mucho 1,5. Por ello, o para conseguir cumplir con esa tabla de reglamento, tenemos que hacer lo que se llama un arranque, que me reduzca la intensidad. Los arranques de los motores, cuando vais a hablar de arranques de motores, está relacionado con esa tabla del reglamento. ¿Cómo conseguir que la intensidad se reduzca? ¿Vale? Esa es la primera medida que el reglamento toma para evitar ese deterioro de los cables de instalación. La segunda, todos los receptores a motor van multiplicados por 1,25. ¿Vale? Si yo quiero calcular el cable, para calcular el cable, la intensidad de cálculo que yo voy a considerar va a ser la intensidad nominal del motor multiplicada por 1,25. Si tengo un cable que alimenta varios motores,
solamente el motor de mayor potencia, le aplico ese coeficiente. Es decir, si tengo un motor de 10 kilovatios, el reglamento me dice que para calcular el cable yo tengo que considerar un motor como si tuviese 12,5 kilovatios en vez de 10. De esa manera el cable ya va a ir sobredimensionado. De esa manera, al poner un cable de una sección un poco más gruesa, va a soportar mejor esa intensidad repetida. ¿Vale? Esa sería la segunda medida que el reglamento me da para poder controlar esa intensidad. Claro, es por ello, también como otra conclusión que podemos sacar de aquí, el arranque directo que nosotros vamos a hacer con los motores, por ejemplo en la práctica me parece que es 10 o 11, no recuerdo ahora cuál de las dos es, donde hacemos el primer arranque del motor, ese arranque directo lo podemos hacer solo con motores de poca potencia, porque para otro tipo de motores de más potencia veis que tenemos que reducir la intensidad en el arranque, con lo cual vamos a necesitar otro tipo de arranques, otro tipo de, o de conexiones o de elementos añadidos para que la intensidad se reduzca. También, otra cosa importante que tenéis que recordar, hoy en día es mucho más común en aplicaciones industriales utilizar variadores de frecuencia para controlar el motor. Lo veremos en el siguiente tema, en el tema de mantenimiento veremos los variadores de frecuencia. Y vais a ver que con el variador de frecuencia ni necesito utilizar la protección térmica, ni la protección contra cortocircuitos, al menos en el circuito del motor, y el motor, aparte de esa labor de protección, se va a encargar de hacer un arranque suave al motor para no tener las 6 veces la intensidad nominal, para que la respuesta del motor sea mucho más lineal, ¿no? Desde un valor pequeñito, la intensidad vaya aumentando. Con lo cual esto, utilizando un variador de frecuencia, ya me garantiza que voy a cumplir con esas, sobre todo con la tabla del reglamento de la 47, ¿vale? Y voy a cumplir también con el tema de no tener una intensidad en el arranque grande y demás, ¿vale? Instrucción 47 del reglamento es la que me habla de motores. Hay una instrucción específica, como estaréis viendo en viviendas, ¿no? Casi para todo, pues para motores también. Bueno, veis ahí el libro, lo leéis, que todo esto que os estoy contando lo tenéis ahí escrito, ¿vale? Ya os dije que no voy a limitarme a leer el libro, porque bueno, leer el libro ya lo sabéis leer vosotros. Y os voy a contar lo que pone ahí, de otra manera. Bueno, el primer arranque que nos enseña aquí, el más típico, este os lo vais a encontrar seguro, seguro a nivel industrial, tarde o temprano en alguna máquina. Y alguien me dirá, vale, pero estabas diciendo hace un momento que hoy en día los motores se utilizan con variadores de frecuencia y ya no voy a tener el resto de cosas que estamos viendo que tenemos en un motor. Y yo te diré, vale, es correcto, pero vais a encontrar muchas máquinas que no se han construido ni hoy ni ayer, que tienen más tiempo. Las máquinas, los circuitos de fuerza, los motores, todo este tipo de instalaciones suelen tener una durabilidad en años bastante grande. Hay muchas máquinas herramientas que por su simplicidad no necesitan de ser renovadas porque funcionan bien y tienen arranques de este tipo, arranques estrella-triángulo. Líneas de producción donde tengo motores que mueven cintas transportadoras o producen movimiento de determinadas piezas y demás. También tienen arranques estrella-triángulo que funcionan desde hace muchos años perfectamente. Por eso es importante que lo conozcamos, porque es probable que tarde o temprano os topéis con una estrella-triángulo. Vale, que voy a hacer una instalación nueva o que voy a hacer el mantenimiento en una instalación nueva, bueno, pues a lo mejor no lo topáis. A lo mejor ya, pues variadores, filtros para los variadores y otro tipo de aparamenta vais a tener que manejar. Bueno, el arranque estrella-triángulo, ¿en qué consiste? Pues que yo el motor primero lo voy a arrancar en estrella y cuando llegue más o menos al 80% de la velocidad nominal, lo voy a conmutar para que la conexión que tengas en triángulo. Es decir, ya no voy a trabajar con una conexión fija, ya no voy a tener las placas en la bornera conectándolo en estrella en triángulo, sino que esa conexión la voy a variar externamente. Una primera cosa, sobre todo a nivel práctico, para poder hacerlo, que tengo que recordar, las placas no se ponen en la bornera.
Es decir, voy a tener una bornera con los 6 bornes accesibles. Si recordáis cómo eran los bornes del motor, teníamos algo como esto, ¿no? El U1, el V1, el W1, vale, y luego aquí teníamos el W2, el U2 y el V2, ¿vale? Y lo que hacíamos era conexión, por ejemplo, conexión triángulo. Uníamos, poníamos una placa aquí, otra placa aquí y otra placa aquí. Y teníamos el motor en triángulo, ¿vale? Que queríamos conectarlo en estrella. Bueno, voy a borrarlo porque hoy está el ordenador travieso. Está como alguno de aquí a su bola. Que lo quiero conectar en estrella. Lo que hacíamos era unir los bornes de salida mediante 2 placas, ¿vale? Estas mismas placas que utilizaba para el triángulo, girándolas, solamente con 2 de ellas puedo hacer la conexión en estrella. Esto es lo que llamamos la conexión en estrella, ¿vale? Pues esto ahora lo voy a hacer externamente. Ya no voy a tener placas. Voy a tener 6 cables que me llegan a la bornera del motor, 6 cables, ¿vale? Y esos 6 cables son los que yo voy a utilizar para hacer las conexiones. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? El libro me presenta una primera manera, que es hacerlo de manera manual. Y nos enseña aquí un conmutador de levas, a ver si consigo cambiarlo para acá, este de aquí, que es el que utilizamos para conmutar de estrella a triángulo. Miguel, ponte para acá, en la mesa donde está el compañero Dani. Y no me lo distraiga. Es de los pocos que me está haciendo caso hoy. Rodrigo, ponte aquí en la mesa donde está David. Y no me lo distraigas, que también me está atendiendo. Venga, continuamos. El conmutador de leva. La pinta que tiene es esa foto que tenéis ahí, arriba a la derecha. ¿Vale? Es el típico mando rotativo con 3 posiciones. Una posición 0, que sería la de parado, una posición donde me dibuja la estrella y una posición tercera donde me dibuja el triángulo. El orden de conexión sería el que tenéis ahí, ¿no? Parte de 0 me muevo hacia la derecha la estrella y cuando tenga el 80% de la velocidad, el operario tendría que mover el conmutador a la posición de triángulo. Por eso se llama arranque estrella, triángulo. Primero lo conecto en estrella y luego lo conecto en triángulo. ¿Vale? ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando conecto un motor en estrella? ¿Os acordáis? ¿Qué pasa con la estrella? Todavía lo dije antes, respecto al triángulo. Precisamente si algo no lleva un motor, de todas las cosas que llevan motor, la que nunca lleva es neutro, porque es una carga que no tiene neutro. No tiene que ver con el neutro en este caso. ¿Qué pasa cuando yo conecto un motor en estrella? Dilo alto. Pero bueno, tienen el mismo voltaje si lo conecto en estrella y lo conecto en triángulo también. Es una carga equilibrada, lo conecto en estrella en triángulo, la tensión que va a llegar a cada fase del motor va a ser igual en las tres, siempre, en estrella y en triángulo. Pero ¿qué pasa con el triángulo respecto a la estrella? O en la estrella respecto al triángulo. Vale, cambia la tensión, lo que estás diciendo, ¿no? 400, 230. Si yo estoy alimentando a 400 voltios y tengo un motor que soporta 400 voltios por fase, cuando lo conecte en estrella, lo que le va a llegar a ese motor va a ser
430 dividido entre raíz de 3. ¿Por qué? Porque lo estoy conectando en estrella y le va a llegar lo que llamamos la tensión simple. ¿Vale? Esto va a ser aproximadamente los 230 voltios. Es decir, en estrella lo estoy alimentando con menos tensión al motor. Le está llegando a cada fase del motor menos tensión. En el momento en el que yo conmuto a conexión triángulo, la tensión que le va a llegar a cada fase del motor en triángulo va a ser igual a la tensión compuesta o a la tensión de línea de la alimentación, es decir, 400 voltios. Cuando conmuto de estrella a triángulo, paso de tener 230 voltios en cada fase del motor a tener 400 voltios en cada fase del motor. ¿Qué pasa en un motor cuando lo alimento con una tensión diferente? Si lo alimento con menos tensión, el motor demanda menos intensidad. Es una manera de reducir la intensidad. Por eso, si os pregunto en el examen o alguna vez os surge la duda, ¿por qué el estrella triángulo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón de un arranque estrella triángulo es para reducir la intensidad. Esa es la razón por la que se hace, para reducir la intensidad. ¿Por qué reducir la intensidad? Por esto, porque el reglamento me dice que tengo que reducirla, ¿vale? En la instrucción 47. Bueno, una manera es el arranque estrella triángulo. ¿Qué pasa con la corriente? Lo tenéis en esta gráfica de aquí. La corriente se reduce a un tercio. La corriente en el arranque se reduce a un tercio de la corriente en condiciones normales, o de la estrella respecto de las condiciones finales que serían el triángulo. Es decir, en el triángulo tendría 6 veces la intensidad nominal. Si lo conecto en estrella, voy a estar en torno a 2 veces la intensidad nominal. Por lo tanto, ya me voy a meter dentro de los valores que me cumplen, al menos para los motores de menos potencia, con las limitaciones del reglamento. ¿Vale? Estaría, por ejemplo, perfectamente hasta aquí, hasta motores de 15 kilovatios. El arranque estrella triángulo es una manera efectiva de reducir la intensidad dentro de los valores del reglamento. Bien. ¿Qué pasa entonces finalmente con la intensidad? La intensidad va a seguir esta gráfica que tenéis aquí. Parte del valor 2, tendría una gráfica de la corriente para la estrella, que es más reducida, la corriente sigue este valor, y cuando conmuto, tendría un pequeño pico, pasaría a tener la evolución de la corriente del triángulo, ¿no? Que sería la de arriba. Pero fijaros que este pico de aquí sigue estando muy por debajo de las 6 veces la intensidad nominal. Es un pico además que sería de mucha más corta duración que las 6 veces la intensidad nominal del triángulo, con lo cual no produce el mismo daño en los cables ni afecta de manera similar al resto de la instalación. Otro de los motivos que nos dije que tenéis que tener en cuenta para tener que cumplir con esto, la motivación que el reglamento tiene para obligarnos a hacer las cosas así, porque cuando tengo una sobreintensidad en un receptor, además de tocar los cables, de calentar los cables, voy a estar afectando al resto de receptores de la instalación, porque se produce en los cables lo que se llama la caída de tensión. Si yo tengo, por ejemplo, receptores con alumbrado de descarga, se suelen apagar. Si yo le bajo la tensión unos pocos voltios de su tensión de alimentación, esas lámparas se apagan. Cuando hay una caída de tensión en un cable, imagino que habréis visto algo ya con Ricardo, con Pedro, se produce una caída de tensión, es decir, voy a perder tensión en el cable porque la intensidad se eleva. Y esa tensión va a dar como resultado que la tensión que le llega a los receptores no van a ser 230, sino que va a ser más pequeña. Transitoriamente a lo mejor les llegan 180 voltios. Hay receptores que con esas tensiones, como son los receptores de alumbrado, se apagan. Lámparas, por ejemplo, de vapor de mercurio tienen un tiempo a lo mejor de 1 minuto en arrancar. La lámpara se me apaga y hasta que vuelve a arrancar pasa a lo mejor 1 minuto. ¿Vale? Porque tiene dentro un gas, ese gas está formado en parte por mercurio vaporizado. Una vez que se vuelve a solidificar el mercurio, tengo que volver a vaporizarlo y bueno, cosas que pasan dentro de la lámpara que le lleva ese tiempo el arrancar. ¿Vale? Esa es la otra razón por la cual tengo que limitar la corriente, el tema de afectar por la sobreintensidad a otros receptores de la instalación.
Bueno, ¿qué pasa con el par? Si lo que pasa con la intensidad es eso, ¿qué pasa con el par? Con el par tengo un problema. El problema es esto de aquí. El par se reduce también a un tercio del par nominal. Si tengo 1,5 como par de arranque, fijaros que aquí la gráfica os pone 0,5, 3 veces menos. La gráfica seguiría ahora esta evolución, ¿vale? Esto es lo que va a hacer el par de arranque. A borrar lo que ha quedado muy grueso, ahí, ¿vale? Esto tiene un problema, o presenta un problema, que es que si el par resistente es algo como esto de aquí, veis que ese par resistente que yo he dibujado está por encima del par motor, del motor, valga la redundancia, en estrella, ¿vale? Por tanto, no podría arrancar el motor. El libro os dibuja un par resistente mucho más pequeño para que el motor pueda arrancar. Con este par resistente que os dibuja el libro, aquí sí que es correcto perfectamente que el motor arranque. Ahí sí que sería perfectamente correcto, ¿vale? ¿Vale? Por eso tendré que tener en cuenta, para poder hacer un arranque estrella-triángulo, que el par resistente sea más pequeño que el par motor con el motor conectado en estrella. Si no es así, no puedo hacer un arranque estrella-triángulo. Muchas veces con cargas, por ejemplo, como la trefiladora a la imprenta, que es constante el par, no puedo hacer un arranque estrella-triángulo. Mientras que con una carga de tipo cuadrático como la que nos dibuja aquí, sin una bomba, por ejemplo, un bombeo, una ventilación, que son cargas muy típicas, normalmente sí se puede hacer, porque parto de valores muy bajos. ¿Vale? Es una limitación que tiene el arranque estrella-triángulo que tengo que tener en cuenta. Dicho de manera muy resumida, que el motor en estrella tiene que ser capaz de mover la máquina. Porque tener en cuenta que el motor, cuando lo arranco en estrella, pierde fuerza. El motor tiene menos fuerza en el arranque que la que tendría si lo arrancase en triángulo, directamente. ¿Vale? Es un inconveniente que tiene el arranque estrella-triángulo. Todas las cosas que en tecnología o en la técnica pues utilizamos para resolver un problema, muchas veces me generan otros problemas añadidos. Y siempre tengo que hacer un compromiso entre dos temas, ¿no? En este caso, entre reducir la intensidad y perder fuerza en el eje del motor. Si me puedo permitir esa pérdida de fuerza, lo voy a poder hacer sin problema. Si necesito esa fuerza porque la carga resistente en el momento inicial es muy elevado, pues tengo que pensar otra cosa, ¿vale? Distinta al arranque estrella triángulo. Por otra parte, este tipo de cargas cuadráticas son el mayor número de casos que os vais a encontrar en la realidad. Cargas constantes y que partan de un valor alto no es tan común, por eso el arranque estrella triángulo en la práctica se utiliza bastante, ¿vale? Porque en muchos casos sí que se puede hacer, ¿vale? Bueno, y finalmente el libro nos pone cómo es la conexión de ese conmutador. Si seguís el circuito vais a ver cómo en cada una de las tres posiciones o bien tiene el motor desconectado, que es la que os representa aquí, ¿vale? Estas serían las conexiones internas del conmutador de levas. Cuando está el motor parado, el circuito está abierto en esa parte de aquí. Aquí tenéis representada la posición en la que me conecta el motor en estrella, ¿vale? Y a la derecha tenéis la posición en la que estarían los contactos cuando el motor está conectado en triángulo, ¿vale? Es como va pasando, moviéndose el contacto hacia la derecha, me va haciendo la conexión de parado, circuito abierto, en la posición central me está haciendo la conexión en estrella y en la posición de la derecha me está haciendo la conexión en triángulo. Aquí si seguís cualquiera de las fases, ejercicio que yo haría, si estoy estudiando esto, pues sigo una de las fases y miro a ver, me está uniendo el 1 por este lado, ¿vale? Y por el otro lado, vamos a ver a dónde está conectada la fase. Sigo desde el U2, ¿vale? Está conectado entre línea 1 y línea 2, ¿vale? ¿Cómo queda conectada la segunda fase del motor? Vamos a verlo también.
La segunda fase del motor. El V1 era en la de abajo, aquí. El V1 por la parte central está conectado a línea 2. La salida de V2, de la fase V, de la segunda, a través de este conductor, sigo por aquí, y está conectado con el color verde, ¿no? Que sería la línea 3. La segunda fase la tengo conectada entre línea 2 y línea 3. La tercera, desde W1 subo hacia arriba y está conectado con línea 3, y desde W2 por abajo sigo el conductor azul y me lleva hasta línea 1. Es decir, la fase 3 está entre línea 3 y línea 1. La conexión triángulo, ¿no? Al final lo que estoy haciendo es poner las tres fases del motor de esta manera. Entre línea 1 y línea 2 ponía la primera, la segunda estaba entre línea 2 y línea 3, y la tercera entre línea 3 y línea 1. ¿Vale? Esta era la fase 1, la fase 2 y la fase 3 del motor que hemos analizado ahí. Esto sería U1, U2, V1, V2, W1, W2. ¿Vale? Este es el ejercicio que debéis de hacer siempre a la hora de estudiar esto en el libro, viendo las conexiones que tienen los diferentes esquemas, sobre todo de fuerza. ¿Vale? Cuando estamos conmutando conexiones o cuando estamos utilizando un conmutador de leva, se suele seguir para verificar que efectivamente lo que me pone el libro ahí es verdad, ¿no? Me está conectando un triángulo. Luego a la hora de apagar el motor, en este caso sí es verdad que voy a tener que pasar también por la estrella, ¿vale? El conmutador haría el mismo recorrido hacia atrás. Vale. Este arranque es una de las prácticas que tendremos que hacer, que tenemos pendiente, ¿vale? He mirado fechas y vamos a andar un poquito justo. Os diré luego que vamos a tener que empezar a trabajar en el taller con mucha más rapidez, porque no nos va a dar tiempo sino a cubrir los montajes que necesitamos conocer. Ya veis que estos son montajes que al llevar circuito de fuerza, pues tienen más cableado, hay que ser más concienzudo para no equivocarse con la conexión de las fases del motor y demás. ¿Vale? Aprovecho para hacer el inciso. Venga, el segundo tipo que habíamos visto de motores. Cambiamos de tipo de motor. Nos presenta el libro ahora el motor en rotor bobinal. ¿Vale? Que fijaros que ya hay una gran diferencia, o la primera que notamos, que es esa de ahí. Me hace el dibujo de la bornera y ese dibujo de la bornera tiene 9 bornes en vez de 6. Eso es porque este tipo de motor, aparte de las 6 conexiones del estator, tengo 3 conexiones para el rotor. ¿Vale? La parte móvil del motor tiene en el eje unos anillos y mediante un sistema de escobilla saco la conexión interna de cada uno de los devanados del rotor al exterior para poder conectar mediante una escobilla, como hemos dicho, un cable y poder hacer algún tipo de conexión con la parte del rotor. ¿Vale? El motor que habíamos visto hasta ahora, que era el de jaula de ardilla, habíamos visto que tenía unas barras de aluminio fundidas sobre la parte del núcleo magnético, que estaba en cortocircuito y que no tenía ningún tipo de conexión accesible. Ahora sí, ahora la parte del circuito magnético, en vez de tener barras de aluminio, lo que tiene son devanados de cobre, exactamente igual que la parte del estator, pero solo con 3 conexiones. Es decir, el rotor siempre está conectado en estrella. Tiene los finales de las fases del rotor están siempre en cortocircuito, en estrella. Y solamente accedo a los principios de las fases. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para poner, por ejemplo, unas resistencias en serie con el rotor del motor y hacer lo que se llama un arranque por resistencia rotórica. Es una manera de reducir la tensión que le llega a cada fase del rotor y va a tener un efecto muy similar al arranque estrella triángulo. ¿Vale? Reduzco la intensidad, se va a reducir la intensidad también en el estator
como consecuencia la intensidad en el arranque y voy a poder cumplir con las limitaciones que me pone el reglamento. Este tipo de motores tiene una ventaja que no tiene el anterior, que es esto que os escribí yo aquí. La intensidad en el arranque de los motores de rotor bobinado es más pequeña que los de jaula de ardilla. Es en torno a 2,5 veces la intensidad nominal. Por eso, este tipo de motores lo vais a encontrar sobre todo para potencias por encima de 10 kilovatios. ¿Vale? Cuando tengo que utilizar un motor muy grande, en la forma del motor, el tipo constructivo suele ser rotor bobinado. ¿Por qué? Porque tiene una intensidad en el arranque más pequeña y me va a permitir nuevamente cumplir con esta limitación del reglamento con mucha más facilidad, porque estoy ya de salida en valores más pequeños. 2,5 veces la intensidad nominal es más de la mitad o menos de la mitad de las 6 veces la intensidad nominal del motor de jaula. ¿Vale? Por eso, en la práctica también, cuando veis industria, motores de jaula de ardilla, sobre todo motores de poca potencia, o sea, 10 kilovatios más o menos. Por encima de 10 kilovatios vais a ver muchos más motores de rotor bobinado. Eso no quiere decir que no existan motores de jaula de ardilla de más de 10 kilovatios, pero es más frecuente ver motores de rotor bobinado o de anillos rozantes, que también se llaman así. ¿Vale? Motores de media tensión, siempre de rotor bobinado. No solo hay motores de 400 voltios, sino que tengo motores a lo mejor de 2000 voltios, de 6000 voltios, ¿vale? De alimentación. Estos son motores de media tensión. Los motores suelen ser de rotor bobinado. En máquinas muy pesadas, por ejemplo, yo los he visto en la, en la fábrica de esta que hay en Tudela-Beguín, fábrica de cementos me parece que hacen, sí, que hacen, bueno, hacen varias cosas. Deben de hacer cementos y hacen también mortero para obra, hacen diferentes tipos de productos. Hay los motores que tienen en la molienda, por ejemplo, de toda esa piedra que traen, que manejan, suelen ser motores de media tensión, ¿vale? Y son motores de tipo rotor bobinado. En este caso los tienen con variadores de frecuencia, también para media tensión. Son variadores que son como esos armarios metálicos que tenemos ahí, cada uno de ellos de su tamaño, enorme, ¿vale? Pero el tipo de motor es igual que este de aquí, motores de rotor bobinado. Son motores que tienen unas potencias muy grandes. Cuando tengo una potencia, necesito una potencia muy grande, suelo hacer dos cosas. Irme a un motor de más tensión para que tenga menor intensidad, ¿vale? Irme a un motor de rotor bobinado para que la intensidad en el arranque sea más pequeña. Bueno, los bornes de la parte del rotor se suelen designar por las letras KLM, ¿vale? KLM, en ese orden. Este motor lo vais a distinguir muy rápido porque en cuanto abréis la bornera y veis que hay 9 bornes, ya aunque solo sea por lo que os descuadra eso, tenéis que daros cuenta que estamos ante un motor distinto, ¿vale? El rotor, ¿cómo es? Pues os pone una foto ahí el libro. Tiene aquí los 3 anillos, ¿vale? Que son esos que tenéis ahí, ¿vale? Sobre el eje hay 3 anillos, de ahí están sacados los finales de las fases, o los principios según se mire, de cada una de las 3 fases, y aquí es donde voy a tener la escobilla, ¿vale? Aquí apoyada con los cables de conexión. Ahí tendría las 3 escobillas, ¿vale? Que son las que me permiten sacar al exterior las conexiones del motor. Aquí irían al KLM de la placa, ¿vale? Irían esos 3 cables. Y ahí tenéis el esquema de lo que os decía, un arranque por resistencia rotórica. El símbolo del motor ahora tiene 2 círculos en vez de uno, y el círculo interno me representa las conexiones del rotor, que es de donde salen las 3 líneas de la parte de abajo, estas de aquí, ¿vale? Que me van a la resistencia, ¿vale? Esta sería la parte de la resistencia rotórica. En este tipo de arranque, normalmente lo que se hace es, primero meto las 6 resistencias, R1 y R2, luego quito 3 de las resistencias, dejo solo, en este caso quitaríamos la R2, dejaría solo R1,
y finalmente quitaría la 6. Dejaría el rotor en cortocircuito. ¿Vale? Ya serían las condiciones normales de funcionamiento del motor. Este motor tiene otra peculiaridad, que tengo que construirlo de tal manera que los devanados del rotor tengan el mismo número de pares de polos que el devanado del estator. Vale, habíamos visto en el de jaula de ardilla que me daba igual porque al estar en cortocircuito todas las barras, automáticamente se van a inducir el mismo número de polos que se inducen en el estator, pero aquí no, aquí para que coincida la máquina y funcione tiene que coincidir y eso lo consigo por el cableado que yo hago del devanado, ¿vale? De esto en segundo, en el módulo de máquinas os comentará. Yo simplemente suelto la idea y en segundo ya los la completarán y lo veréis cómo se hacen los devanados y demás. Venga, pues hasta ahí sería el de rotor bobinado, ¿vale? No nos da mucha información el libro, pero bueno, con saber eso, que tengo 9 bornes accesibles y que es donde se van a conectar de esta manera las resistencias rotóricas para el arranque, suficiente de momento. Este arranque de aquí es lo que se llama un arranque, no sé si se lo pone, por resistencias rotóricas. Existe otro tipo de arranque que se utiliza con el motor de jaula también, que es el arranque por resistencias estatóricas, que es poner 3 resistencias en serie con cada una de las líneas que alimentan el motor, que van a hacer el mismo efecto que el estrella triángulo. Va a haber una caída de tensión en la resistencia al formar un circuito serie con las fases del motor y al motor le llega menos tensión, con lo cual hace un efecto muy similar al estrella triángulo. Venga, luego a continuación, os comenta ahí los motores de corriente continua. Esto los vamos a ver rápido también porque, bueno, no vamos a poder hacer prácticas con ellos, más que nada porque no tenemos, pero bueno, es un tipo de motor que también está en desuso, ¿vale? Esto ya es más complicado encontrar. Y si lo encontráis, va a ser con instalaciones bastante más antiguas, ¿vale? Esto sí que hoy en día se ha sustituido prácticamente la totalidad por motores de corriente alterna de jaula de ardilla con variador de frecuencia. ¿Por qué se han sustituido? Porque la principal ventaja que tiene el motor de corriente continua es la regulación de velocidad. Estos motores es muy fácil variar la velocidad, mientras que hemos visto que en los de jaula de ardilla la velocidad es un valor constante que yo no puedo modificar. Como decíamos antes de las vacaciones de Semana Santa que podíamos modificar la velocidad de un motor? Os apunté 2 maneras. De algo que dije yo, si no estabais atentos seguramente no os acordaréis. Ahí no cambio la velocidad, cambio la tensión, pero la velocidad sigue siendo la misma. Más o menos la misma. Recordar un momento la curva. Yo el motor lo voy a hacer funcionar aquí. La idea es hacerlo funcionar aquí. La velocidad va a ser esta de aquí. Imaginaos que esto es un punto de funcionamiento P. Unas determinadas condiciones. Yo hago funcionar el motor ahí. Si yo le pido más fuerza, imaginaos que aquí está funcionando con un par resistente de esta manera. ¿Vale? ¿Qué pasa si aumenta la resistencia de la máquina? Por lo que sea. La carga pasa a ser esta de aquí. Que ahora el motor va a funcionar aquí arriba. ¿Vale? El punto de funcionamiento pasa de P1 a P2. ¿Qué pasa con la velocidad? Si yo proyecto esto hacia abajo, la velocidad pasa a ser la velocidad 2. Pero fijaros que la diferencia de velocidad que hay es muy pequeñita. Es muy pequeñita. Este motor, el de jaula de ardilla, tiene una característica que es muy constante en velocidad. Por eso se utilizaba, por ejemplo, tradicionalmente en los ascensores. Un ascensor de una vivienda me interesa que vaya siempre a la misma velocidad, independientemente de que yo le ponga más peso o menos peso. ¿Vale? De todas maneras, en los ascensores antiguos, no sé si alguno llegó a utilizar alguno de los antiguos, según fuesen más personas o menos, a veces quedaba una pequeña diferencia en la parada
de escalón, ¿no? En la puerta cuando salía. Esa diferencia era porque la inercia que llevaba el motor, al cambiar la velocidad, era más o menos. Llevaba más inercia cuando iba más vacío, porque iba más rápido, y cuando iba más lleno, llevaba un poco menos de inercia porque iba más despacio. Y entonces, a la hora de llegar al final de carrera, que lo frenaba, pues cuando iba más vacío recorría un poquito más despacio. Cuando iba más lleno, recorría menos espacio. Y por eso esa diferencia, ese pequeño escalón, era una pequeña diferencia, pero bueno, a veces lo notaba uno porque tropezabas con la punta del pie al salir del ascensor. Sí, es una de las salidas. Normalmente en las empresas de ascensores suele haber gente de tres perfiles: gente de perfil electromecánico, gente de perfil puramente mecánico, los menos, y gente de perfil electricidad. Hoy en día lo que es la parte de control, que es lo que más mantenimiento lleva, son todos sensores, placas electrónicas, variadores de frecuencia, que encajan con el tipo de aparamenta que manejamos aquí. Entonces sí, hay muchos que son de perfil eléctrico. Luego para la parte de montaje hay también perfil mecánico, porque bueno, todo lo que es la maquinaria, los carriles y demás, como comprenderéis, tiene parte mecánica, ¿eh? Bueno, la conclusión o lo que se estaba intentando decir: la velocidad de este tipo de motores de corriente alterna es muy constante. Por eso tradicionalmente, si yo quería variar la velocidad, la única forma que tenía de hacerlo era mediante una caja de engranajes, mediante medios mecánicos, como un cambio de marchas, no de un coche. Yo cambio los engranajes a otra relación de transformación de engranajes y la velocidad de salida del conjunto cambia, que es lo que podéis ver en máquinas de mecanizado antiguas. Una solución que surgió con los variadores de frecuencia: pues alimentando con un variador puedo variar la frecuencia de alimentación y la velocidad de salida del motor cambia también. Pero hasta llegar a los variadores de frecuencia, si yo quería cambiar la velocidad por medios eléctricos, no podía. La única manera que tenía de hacerlo era utilizando otro tipo de motor, utilizando el motor de corriente continua. Motor de corriente continua, para regular la velocidad, es tan fácil como ponerle en serie con el motor un reostato variable, es decir, una resistencia variable. Aumentando la resistencia que pongo en serie con la alimentación, la velocidad del motor se reduce. Reduciendo la resistencia, la velocidad del motor aumenta. Método que en la práctica resultaba bastante sencillo. Bueno, en este motor no voy a entrar en detalles constructivos internos, solamente un detalle. Este tipo de motor, en la parte del rotor, tiene lo que se llama un colector de delgas. Un colector de delgas es un tambor como este que he dibujado ahí, que tiene un montón de plaquitas. Estas plaquitas son las que hacen la conexión de los devanados internos del rotor, de la parte que llama el inducido, con el exterior, ¿vale? Aquí estarían conectados los cables internos de los devanados, y mediante escobillas yo puedo sacar una conexión eléctrica de esa parte del inducido, del rotor del motor, ¿vale? Esa es un poco la idea. La conexión la consigo mediante escobillas. Ese es uno de los inconvenientes que tiene este motor. Cualquier máquina, cualquier motor que tenga escobillas implica un mayor mantenimiento que uno que no lo tenga. ¿Por qué? Porque las escobillas ya habíamos visto que son de grafito, se van desgastando y con bastante rapidez, y periódicamente hay que sustituirlas, hay que poner escobillas nuevas. Mientras que en un motor de jaula de ardilla de corriente alterna, al no tener escobillas, eso no sucede. El motor de rotor bobinado, que tiene tres escobillas, tiene el mismo problema. Aunque es un motor de corriente alterna, ese tipo de motor de rotor bobinado tiene más mantenimiento que el de rotor de jaula de ardilla. Eso es por lo que, una vez que aparecieron los variadores, se dejó de utilizar este motor, se está dejando de utilizar, porque el mantenimiento de un motor de jaula siempre es mucho más pequeño. Si puedo solucionarlo con un variador y un motor de jaula, pues me voy a ahorrar mucho dinero en todas las operaciones de mantenimiento. Tener en cuenta que en cualquier industria que necesariamente tiene que tener mantenimiento, el mantenimiento es un coste fijo todos los años importante en la producción. Entonces, bueno, todo lo que sea reducir costes fijos cuando produzco lo que sea en cualquier fábrica, pues siempre es interesante. Se me va a abaratar al final el producto, me va a aumentar la ganancia, ¿no? Bueno, este tipo de motor.
Tenéis en el libro ahí cómo se dibuja. Lo que más puede llamar la atención, o la mayor diferencia con el de alterna, esa parte del símbolo que os pone el símbolo de corriente continua. Un trazo continuo con un trazo discontinuo debajo. Sigue teniendo la M de motor, sigue siendo un círculo, y el devanado inductor, que también es otra diferencia, que se representa aparte. ¿Vale? ¿Por qué aparte? Porque voy a poder alimentarlos por separado, incluso. ¿Vale? Según la conexión que lleve el motor, voy a poder conectarlos conjuntamente o por separado. Las conexiones que puedo tener en ese motor son esas 4 que tenéis ahí. Me dan a diferentes lugares, diferentes tipos de motores de corriente continua. El motor tipo serie. El inductor se conecta en serie con el inducido. La bobina que me representa el inductor sería esta de aquí, ¿vale? Que os marco ahí en amarillo. Los bornes de conexión de ese devanado se designan por EF, la letra E y la letra F, y luego el inductor por la I y la B, ¿vale? Y van conectados en serie. En serie, os recuerdo que quiere decir que están recorridos por la misma corriente. Por eso cojo el final del devanado inductor, que es la F, y lo conecto con la B del inducido. ¿Vale? Y además, fijaros que tiene polaridad. Estoy en corriente continua, el positivo lo tengo aquí y el negativo lo tengo aquí. ¿Vale? La A la conecto al positivo, la B va con la F y a la E conecto al negativo. Eso sería la conexión serie o motor serie. Luego tengo otro tipo de motor que es el motor shunt, ¿vale? Donde el inductor y el inducido se conectan en paralelo. Aquí tenéis en este caso que la A va con la C y la B va con la D. En este caso el devanado inductor se cambian las letras y aparece CD en vez de F, ¿vale? Eso está bien porque cuando yo abra la tapa de un motor de bornes, de un motor de corriente continua, según las letras que aparezcan ya voy a saber qué tipo de motor es. Si es un motor serie, me tiene que aparecer la E y la F. Mientras que si es un motor shunt, me va a aparecer una C y una D, ¿vale? Luego tengo el de excitación independiente. Bueno, en este de aquí en el shunt es como conectar en paralelo, ¿vale? El de excitación independiente donde van a ir por separado. Voy a tener una alimentación de corriente continua, positivo y negativo, para la parte del inducido y otra diferente, positivo y negativo, para la parte del inductor. Pero fijaros que cambia también las letras, ¿eh? Con lo cual también me va a dar la pista de que estoy con un motor de excitación independiente. Ahora aparecen la J y la K para el de excitación independiente. Y luego tendría un cuarto caso, que es el que estaba en medio, el compound, que este es una mezcla de las dos anteriores, de la serie y de la shunt. Es decir, tengo el A conectado con el C, el B conectado con el D, pero el B está también conectado con el F del inductor, que está en serie con con el conjunto de una segunda parte del devanado inductor y el inducido. En este caso tendría el devanado inductor dividido en dos partes y sus dos partes se conectarían como se aparece aquí. Una en serie y otra en conexión shunt o paralelo. Entonces, si fuese un circuito de estos de electrotecnia, diríamos que sería un circuito mixto, ¿no? Tiene una parte en serie y una parte en paralelo. Bueno, lo más práctico de aquí que recordéis, las letras que corresponden con cada conexión. La C y la de shunt o paralelo, la E y la F conexión serie, y luego la J y la K cuando van separadas la alimentación de la parte inducida y del inductor. Si os aparecen la C, la D, la I y la F, pues ya sabéis que es la mezcla de las dos, ¿no? De la serie y de la shunt, lo que sería el combo. Fijaros que la conexión del combo son las mismas que por separado tengo para el serie y el shunt, pero en el mismo motor, ¿no? Las cajas de bornes tendrían esas conexiones que tenéis ahí y esa pinta que tenéis ahí, ¿vale?
que si miráis los esquemas anteriores veis que se corresponde el cableado que me está poniendo con las conexiones del esquema anterior. Eso es como se vería físicamente la caja de bornes. Bueno, para arrancar los motores de corriente continua, pues el reglamento tiene una tabla también, que es la misma, pero en otra columna, la misma que habíamos visto anterior, para el caso de motores de corriente continua. Y ahora me pone que para motores de 0,75 a 1,5, la proporcionalidad va a ser 2,5. Para 1,5 a 5, 2. Y para más de 5, 1,5. Vale, hay limitación de corriente, pero es más pequeña que en el caso de corriente alterna. Interesante también. Mirad lo que os dice aquí el libro, lo que os estaba comentando yo antes. En la actualidad, las aplicaciones industriales en máquinas de corriente continua de gran potencia son residuales. La tendencia es sustituirlos por motores de corriente alterna, ¿vale? Que son más económicos. Vale, todo ese rollo que yo os metí, el libro lo resume en un párrafo. Bueno, esquemas de conexión, arranque mediante un reostato para regular la velocidad. Ese sería el esquema que tendríamos. El reostato, su símbolo es este de aquí. ¿Vale? Ese sería el reostato. Es una resistencia variable. Voy girando un cursor y al girar el cursor la resistencia se va reduciendo. La idea es que yo arrancaría con toda la resistencia metida y a medida que voy girando voy reduciendo la resistencia. En el momento en el que reduzca la resistencia a cero, el motor ya funcionaría a la velocidad normal. ¿Vale? Este tipo de motores estéticamente o la pinta que tienen menos aletas que los de continuo, hay menos calentamiento y por fuera los vais a ver más lisos. Estas aletas típicas de los motores de corriente alterna no se suelen ver tanto en los de corriente continua. Si las tienen en menor número. La superficie es más lisa. Ya el dibujo que os hace el libro os da una idea de eso también. Está bien saberlo para poder identificarlo ya visualmente también, ¿no? Aquí tendréis la regulación de velocidad en uno, en este caso, de tipo SUN. Fijaros que el reostato está solo en serie con el devanado inducido. Es decir, el inductor está en paralelo con todo, con el reostato y con el motor, con la parte inducida del motor. ¿Vale? Y os pone ahí en la foto, en el dibujo de al lado, cómo sería la conexión físicamente con cable. Para invertir el sentido de giro, mirar a ver en el libro, porque yo aquí corregí un error que al menos en la copia que yo tenía venía mal. Más y el menos de la derecha venía al revés. ¿Vale? El rojo es el más, el negro es el menos, y aparecen en la misma posición que en el de la izquierda. ¿Qué tengo que hacer para invertir el sentido de giro de un motor de corriente continua? Invertir las dos conexiones. Bueno, un poco lo mismo que hacíamos en corriente alterna, ¿no? De los tres de alterna yo tenía que invertir dos, aquí tengo que invertir el más y el menos, cambiarlos de posición. El borne que antes se alimentaba con más, pero ahora lo alimento con menos y viceversa. Y con eso ya cambia el sentido de giro. Solo en uno de los dos devanados, ¿eh? Si cambio los dos, el motor sigue girando en el mismo sentido. Es decir, o en el inductor o en el inducido. Normalmente en el inducido, que es lo que nos pone aquí el libro. ¿Vale? Tiene una razón de hacerlo solo en el inducido, que es que si lo hago en el inductor os dice que el motor se puede embalar. Corro riesgo de que se desestabilice y empiece a girar a más velocidad de la cuenta. Entonces, se suele hacer siempre en el inducido, en lugar del inductor, ¿vale? Que es la parte que represento en el esquema por el círculo y demás. ¿Cómo sería la inversión en el bornero? Si comparáis esta figura con la anterior, podéis saber que lo que hace es cambiar la posición del más y el menos, sin más, y ahí os lo cuenta. Y luego, ¿cómo se podría hacer eso? Mediante un conmutador rotativo. Pues es un conmutador que me cambia las dos conexiones, tampoco tiene más. Esto lo puedo hacer, vamos a ver en la segunda parte del tema, también con contactores se puede hacer.
Esto sería para hacerlo manualmente. Y, como siempre, tenéis aquí el vocabulario que nos pone en inglés y que os recomiendo que os lo miréis, menos que os suene. Hay algunos que son muy obvios porque son iguales. Motor, pues se escribe igual, ¿no? Motor. Devanado sería winding, ¿vale? La caja de Bornes es el terminal box. Caja de terminales, podríamos traducir también literalmente al castellano, pero bueno, se suele llamar caja de Bornes. El inducido, induce, el inductor es el inducer. Corriente alterna y continua ya lo habíamos visto. La continua es DC y AC la alterna, ¿no? De ahí ya os había contado que el nombre del grupo ACDC viene de ahí. Viene de que en la parte de atrás del amplificador leían esa leyenda ACDC y se quedaron con ello para ponerle el nombre al grupo, ¿vale? Bueno, una curiosidad. El par motor es lo que se llama torque. Ese término se utiliza mucho también en otros países de habla hispana, que no son España. Si manejáis, no sé, manuales técnicos que vengan de México, en general de cualquier país de Hispanoamérica, utilizan la palabra torque en vez de la palabra par, ¿vale? La curva par velocidad, pues la llamarán la curva torque velocidad. Es porque utilizan el término anglosajón directamente. Velocidad, speed, la potencia nominal sería el rated power, ¿vale? El estrella triángulo se llama star delta, monofásico es monophase y trifásico sería trifásico, ¿no? Aquí en este tema son todos bastante evidentes. Ahí tenéis la foto de cómo sería un reostato, de los que se utilizan con esos motores de corriente continua. Una resistencia que va formada con un hilo arrollado, ¿vale? Y por la zona de dentro el cursor pues puede hacer contacto con ese hilo y es la manera que yo tengo de reducir o de aumentar la resistencia. ¿Vale? Y hasta aquí sería esa primera parte del tema. ¿Vale? Hasta aquí sería esa primera parte. Luego en esta parte final del tema pues os propone montajes para hacer, que algunos los vamos a hacer aquí en el taller. Vamos a hacer el arranque directo, que alguno ya lo está haciendo. Vamos a hacer el arranque estira triángulo, de esos dos que hay. Lo que pasa es que nosotros lo vamos a hacer con contactores, lo vamos a hacer de manera automática ya. En esta parte primera del tema nos lo presenta de manera manual, simplemente. Pero bueno, es más interesante hacerlo de manera automática. ¿Vale? Venga, vamos a ver rápidamente estas preguntas. Venga, me las vais a ir contestando vosotros. Empezamos por esta fila de aquí, por la parte de atrás. Samuel, a ver qué te suena a ti eso que hay ahí. Indica cuáles de estos de estos motores son de corriente alterna. Hay más de uno, ¿eh? En este caso. Hay dos que son de corriente alterna y dos que son de corriente continua. Si localizas los de continuo, digamos de verlos, igual te es más fácil. El shunt, el monofásico de inducción, el trifásico con rotor bobinado y el motor con excitación independiente. La C, motor trifásico con rotor bobinado. Vale, correcto, ese es de corriente alterna y hay otro. Lo que pasa es que se lo habíamos visto antes de Semana Santa. De aquí acabamos de ver dos que son de corriente continua. Los acabamos de comentar hace nada. Este es de corriente continua, el motor Zoom. Y el de excitación independiente era uno de los cuatro tipos que tenemos de motores de corriente continua también. Por lo tanto, el que es de corriente alterna, y que sea por eliminación, tiene que ser ese. El motor monofásico de inducción
que era uno de los de alterna que habíamos visto antes de esta semana de Panón. ¿Vale? La respuesta sería el B y el C. Motor monofásico de inducción, motor trifásico de rotor bobinado. Los otros dos son tipos de motores de corriente continua. Venga, el compañero. La siguiente. ¿Qué se produce en el momento del arranque de un motor eléctrico? Me dan cuatro opciones. Una sobretensión, una sobrecorriente, un bloqueo del eje, una sobreexcitación. Esto lo hemos comentado hoy, en la primera parte de la clase. La B, correcto. Se produce una sobrecorriente. Esas 6 veces la intensidad nominal es una sobrecorriente en el arranque, que es lo que luego intentamos limitar, pues con el arranque estrella triángulo, con el arranque que sea. ¿Vale? Aquí es importante que no confundáis la primera. Hay cierta tendencia a equivocar sobretensión con sobreintensidad. ¿Vale? El motor no sufre ningún tipo de sobretensión. Lo que aparece es una sobreintensidad. Una corriente eléctrica más elevada durante un tiempo, sobre todo el tiempo inicial del arranque. Vale. Venga, el compañero de la misma mesa, la tercera, el amigo Diego. ¿Cuál es la denominación de Bornes en un motor trifásico de inducción? Y te dan cuatro opciones. ABF, U1V1W1KLM, UNP, U1V1W1, U2V2W2. Venga, hasta la sabes seguro. Motor trifásico de inducción. La D, correcto. Sería la D. 6 bornes accesibles y hay que recordar que las fases las llamamos por U, V, W. El principio con un 1, el final de la fase con un 2. Correcto. La cuarta, Rodrigo. Si un motor de 230 barra 400 voltios se conecta a una red de 400 voltios, ¿cómo debe de conectarse su caja de bornes? Esa respuesta que estás dando es incorrecta. Te voy a dar una pista antes, un recordatorio, para que puedas contestarla bien. Esta además es de las que pregunto en el examen, seguro. Cuando conecto el motor en estrella, ¿vale? La tensión que le llega, la tensión de fase del motor, es igual a la tensión simple, ¿vale? De la alimentación. Si yo tengo una alimentación que es 400 barra 230, recordar que esta tensión de aquí es lo que llamamos la tensión compuesta y la más pequeña es lo que llamamos la tensión simple. Es decir, en este caso de conectarlo en estrella, la tensión de fase del motor sería igual a 230 voltios. ¿Vale? Mientras que si yo lo conecto en triángulo, la tensión que le llega a cada fase del motor sería la tensión compuesta. En este caso, la tensión que le llegaría serían 400. Vale. Y una tercera cosa que tengo que saber, que la tensión del motor siempre la más pequeña. En la placa del motor vais a leer dos tensiones. Un motor, por ejemplo, os pone 230 barra 400. Vale, pues tengo que interpretar siempre que la tensión de cada fase del motor es la más pequeña de las dos. Si tengo un motor 230 barra 400, ese motor lo que aguanta son 230, no 400. Ahora vuelve a pensar tu respuesta. Si un motor 230 barra 400, que por tanto su tensión van a ser 230, se conecta a una red de 400 voltios, ¿cómo debe de conectarse su caja de bordo? ¿Cómo puedo hacer yo con una carga para que en vez de llegarle la tensión compuesta le llegue la tensión simple a cada fase? En estrella, ¿no? Lo tienes aquí. Una alimentación 400 barra 230. Si conecto en estrella, la tensión que llega a cada fase del motor es la más pequeña, la simple. Serían 230. En este caso, la que necesito para el motor.
La respuesta sería conexión estrella. Al conectarlo en estrella, en vez de llegar a los 400, lo que le va a llegar son 230, que es precisamente la tensión que el motor aguanta. Vamos a hacer otra de estas, que esto veo que no lo... Esto es importante que atendáis porque vuelvo a repetir que esto lo pregunto, seguro. Tengo un motor 690/400 voltios, ¿vale? Y tengo una red de alimentación 400/230 voltios. La pregunta es, ¿qué conexión tengo que poner en el motor? ¿Cómo lo hacemos? Puedo hacer la voleo, la primera opción, pero lo más probable es que falle. Triángulo, correcto, pero vamos a ver por qué. El valor más pequeño del motor, los 400, es la tensión que soporta el motor. Es decir, el motor le tiene que llegar a cada fase 400 voltios. Si al motor le llegan 400 voltios, a este motor que hemos puesto aquí de ejemplo, el motor es cuando va a funcionar bien, en sus condiciones nominales. ¿Vale? Tengo una red de 400 voltios. ¿Cómo tengo que conectar para que le lleguen 400 voltios? En este caso, 400 voltios es la tensión compuesta de la alimentación y tiene que ser la tensión de fase en el motor. La tensión de fase del motor es igual a la tensión compuesta cuando yo hago una conexión triángulo. Cuando pongo un triángulo, le va a llegar la tensión compuesta a la tensión de línea. Por tanto, la respuesta sería conexión triángulo, como bien decía Rodrigo por aquí delante. ¿Vale? Otra, tengo un motor 230/400 voltios. Y tengo una red de alimentación 230/125 voltios. ¿Cómo conecto el motor? Tensión más pequeña del motor, la tensión que soporta, es decir, la tensión de fase del motor tienen que ser 230. Tensiones de alimentación. La tensión compuesta de la alimentación 230, la tensión simple 125. ¿Cuáles son iguales en este caso? La tensión compuesta de la red de alimentación es igual a la tensión de fase del motor. ¿En qué conexión se da la misma de antes? Conexión triángulo. Si antes lo había sabido, la tensión de fase es igual a la tensión compuesta en la conexión triángulo. Por tanto, en este caso lo pondría en triángulo. Eso es lo que vamos a hacer aquí en el taller cuando hagamos el arranque estrella-triángulo. Voy a tener que reducir la tensión con el transformador para tener 125 voltios de tensión de simple, 230 de tensión compuesta en las mesas del medio. Cuando hagamos el arranque directo, como quiero que lo conectéis en estrella y en triángulo, hagáis las dos conexiones, tenemos que reducir también la tensión, porque los motores que tenemos aquí son de este tipo, son motores 230/400 y no podemos meterles 400 voltios porque los quemamos, ¿vale? Por eso, en las primeras prácticas de trifásica siempre os voy a decir conexión en las mesas del medio y siempre tendremos que verificar en bornas del tablero antes de subir las protecciones que tenemos 230 voltios entre fases o de tensión compuesta, ¿vale? Línea 1, línea 2, 230, línea 2, línea 3, 230, línea 3, línea 1, 230. Y comprobar siempre las tres. ¿Por qué? Porque hay algún cable de esos que a base de tirar del cable en vez del
del macho, de la parte de plástico, el cable por dentro se desconecta. Y luego vais a medir y me falta una fase. Pues conviene hacerlo. Pues debería de habértelo dicho. De todas maneras, sí que te dejé bien claro que a las mesas del medio. En todas estas prácticas vamos a hacer siempre esa doble comprobación. Siempre. Que la tensión del tablero con la que yo voy a alimentar son 230 entre fases. Venga, seguimos con las preguntas. Jorge, la número 5. Esto es para todos. Es para todos. Helvis y compañía. Para todos. Para ti también. En un arranque manual, con un conmutador estrella-triángulo, ¿cómo tienen que estar las chapas puente de la caja de bornes? Voy a hacer un estrella-triángulo externamente, mediante un conmutador manual, como vimos hace un momento. ¿Cómo tienen que estar las chapas del borneo? No, tienes otra oportunidad. Piénsalo. ¿Cuál es la finalidad de las chapas? ¿Para qué se ponen las chapas en el borneo? Primero, ¿para qué se ponen las chapas en el borneo? Se dice, ¿por qué se ponen las chapas en el borneo del motor? ¿Lo sabes tú? No. ¿Para qué se utilizan las chapas en el borneo del motor? ¿Para qué las ponen? No, no tienen función de protección ninguna. ¿Para qué se ponen las chapas del motor? David, ¿para qué se ponen las chapas del motor en el bornero? Daniel, ¿para qué se ponen? ¿Nadie lo sabe? Coño, leed. Leed eso de ahí que tampoco es tan complicado. Vamos a ponerlo más grande porque algunos están mal de la vista como yo. ¿Para qué se utilizan las placas en el bornero del motor? Para conectar el motor en estrella o conectarlo en triángulo. La finalidad que tienen las placas es hacer la conexión final del motor en estrella o la conexión en triángulo. O una o la otra. Que las pongo las tres así, como están aquí. Esto sería la conexión triángulo. Estoy uniendo el principio de una fase con el final de la anterior. Que lo quiero conectar en estrella. Lo que hago es lo que hay a la derecha. Uno los finales de las fases entre sí y alimento por los otros tres. ¿Cuál es entonces la finalidad de las placas? Usini, ¿cuál es la finalidad de las placas? O en triángulo, vale. Entonces la pregunta que estábamos haciendo. Vamos a la pregunta. Jorge, volvemos a ti. En un arranque manual con conmutador estrella triángulo, ¿cómo tienen que estar las chapas puente de la caja de bordo?
voy a hacer la conexión estrella de triángulo mediante un elemento externo, que es el conmutador. No sé, cualquier burrada, pero no acertaste. Tienen que estar retiradas. Si voy a hacer la conexión con un elemento externo, las chapas las tengo que quitar. Si yo hago un arranque estrella triángulo con un conmutador manual, con contactores, con lo que quiera, las chapas van fuera. Y conecto los 6 bornes mediante cable. Si os lo comenté antes aquí, os dibujé aquí la bornera para conectar el conmutador de levas con los 6 cables que salen de ahí. Venga, la siguiente se dice, la 6. Me dice, ¿qué ocurre si un motor trifásico funciona en 2 fases? Esto lo comentamos, creo, antes de vacaciones. Me da 4 opciones. Se produce una sobrecarga, poniendo en peligro los devanados de la máquina. Se produce una sobretensión, que quemaría el motor de forma irremediable. ¿Qué adjetivo se utiliza más? Irremediable. No ocurre nada. El motor va más lento. Como pista, una de las cosas que utilizábamos para proteger, os había dicho, era el térmico. Y el térmico me protege de sobrecarga. Porque alimentar el motor a 2 fases, al final es muy similar a una sobrecarga. O es una sobrecarga. Nada tiene que ser, ¿no? Lo que produzco es una sobrecarga, efectivamente. ¿Vale? Sería la respuesta. Se produce una sobrecarga poniendo en peligro los devanados de la máquina. Por eso el térmico, que es el elemento que vamos a poner junto con el contactor, me va a proteger y va a cortar la alimentación. Felipe, la inversión del sentido de giro de un motor trifásico de inducción se realiza. Estas preguntas, vuelvo a repetir, son para todos. Son para todos. Las 4 opciones que me daba era alimentándolo con menor tensión, poniendo un reostato en serie en una de las fases, permutando las 3 fases de alimentación, permutando 2 de las fases de alimentación. Esto lo explicamos también antes de Semana Santa. Y lo recordé hoy en un momento puntual. Cuando hablamos del motor de corriente continua, os hice un recordatorio de eso. ¿Cómo invertimos el sentido de giro de un motor? ¿Quién la sabe? Levante la mano. Permutando 2 de las fases de alimentación. Efectivamente, lo que me hacía el conmutador manual de inversión de giro era precisamente eso. Me cambiaba 2 de las fases del motor. Rodrigo, la 8. ¿Qué sucede si el par resistente es más elevado que el par motor en el instante del arranque? Eso lo expliqué hoy. ¿Qué sucede si el par resistente es más elevado que el par motor? Y además os hice hasta una gráfica. Vamos a volver atrás. Espera que está pensando el ordenador. ¿Qué pasa? Si el par resistente es mayor que el par motor. Guardamos silencio. Guardamos silencio.
¿Qué sucede si el par resistente es más elevado que el par motor? La máquina está ofreciendo más resistencia que la capacidad que tiene para mover el motor. ¿Qué pasa? No, el motor no arranca. El motor no arranca. Si el par resistente ya es más elevado que el par motor, el par en el arranque, el motor no llega ni a arrancar. El motor no arranca. La 9, David. Si estando en marcha un motor Zoom, se le desconecta el devanado de excitación, esta ya te la digo yo porque, bueno, lo dije antes o salió antes con la conexión, pero lo comentamos de nuevo. El motor se embalaría, que se acelera, empieza a girar muy rápido. Miguel, la última. Guardamos silencio. Guardamos silencio, que no hemos acabado. No hemos acabado. Para invertir el sentido de giro de un motor, se invierte la polaridad de uno de los devanados. Efectivamente era lo que acabamos de ver. Sería la C. Cuando volvamos del recreo, cogemos la caja. Sentaros que no ha pitado todavía. Sentaros que no ha pitado. Siéntate. Siéntate. Decía que cuando volvamos del recreo, caja y hacemos tablero.